del Evangelio de Lucas. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 10, por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor: así nos ponemos de pie para hacer esta lectura de manera unida. Después oramos para pedir la dirección de nuestro Dios. Dice así, juntos: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Oremos al Señor. Padre soberano, Dios eterno, una vez más queremos agradecerte por el tiempo que nos has permitido en este día, Señor, desde muy temprano buscar tu rostro, adorarte, celebrar, Padre Santo, que has vuelto a la vida, Señor, que tú vives y reinas para siempre. Y Padre amado, te rogamos que con tu divino Espíritu nos ayudes y nos dirijas. Me guíes, Padre Santo, para compartir tu palabra. Que lo que se comparta, Señor, en esta hora de la mañana sea solamente palabra tuya que nos edifique. Padre soberano, que nos ayude a entender el verdadero significado, Señor, no solamente de tu sacrificio, ministerio, muerte, sino también de tu resurrección. Y Padre, de que cada día de nuestra vida hemos de celebrar que tú eres un Dios vivo y verdadero. Por favor, ayúdanos a responderte en obediencia al llamado que tú nos haces. En Jesucristo, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano y hermana. Estamos celebrando, pues, y recordando el día que Jesús ha resucitado después de este tiempo de tinieblas, oscuridad, de dolor, de angustia. El Señor prometió volver a la vida y lo ha cumplido. Y a Dios la gloria damos. Y mire, quiero comenzar con este tiempo de decirle a usted que cada evangelio, ahorita leímos lo que es Lucas, lo que narra Lucas en la parte de la resurrección, pero cada evangelio va a narrar la resurrección de Jesucristo. Y aunque ninguno describe cómo sucedieron o cómo sucedió la resurrección como tal y como fue hecho, algunas cosas están claras en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios, hermanos? Mateo, Marcos, ¿qué? Lucas y Juan, ¿sí? ¿Qué cosas coinciden? ¿Qué cosas están claras en las que no hay duda de que el Señor resucitó? Primero, hermanos, hay una tumba, ¿cómo? Una tumba vacía. Pero también, hermanos, hay una lentitud en algunos hombres, sus discípulos, sus seguidores, para creer que la resurrección realmente había, ¿qué? Sucedido. Y también hay prominencia en algunas mujeres. ¿Qué es prominencia, hermanos? ¿Qué es prominencia? Intensidad, ¿sí? Cada evangelio tiene algo, hermanos, que no aparece en algún otro acerca de la resurrección. Por ejemplo, Lucas está usando aquí el relato, más adelante en los versículos siguientes, de una caminata o de un camino. ¿Hacia dónde? Hacia Emaús. Lucas lo registra, otros no. Y así vamos a encontrar en cada evangelio algo que no aparece en otros. Recordemos que cada persona fue testigo y escribió lo que él vivió por su experiencia con Jesús. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Pero hermanos, quiero que usted vea conmigo lo que está pasando aquí. Mujeres que van muy temprano en la mañana. Es decir, hermanos, no hay tiempo para el día viernes, ¿sí? Para hacer todo lo que los seguidores de Jesucristo querían hacer en cuanto a la sepultura de Jesús. Las mujeres están tomando nota de dónde iba a ser colocado o dónde estaría colocado el cuerpo de Jesús. Es lo que toman nota estas mujeres. Ya se dio cuenta quiénes eran estas mujeres. Lo dice Lucas.
Y evidentemente ellas querían tomar nota para saber dónde ir cuando termine el día de reposo. Recordemos, hermanos, que el día en la época del hebreo judío, ¿cuándo empezaba el día? ¿A qué hora empezaba el día? ¿Se acuerda? ¿Que le compartía? El día ¿a qué hora empezaba? A las 6 de la tarde. Es decir, el día viernes, ¿sí? Empezaba a las 6 de la tarde, ¿el qué? El día de reposo, ¿sí? Entonces, hermanos, evidentemente las mujeres quieren ir cuando termine el día de reposo y completar todo lo que se tendría que hacer para su sepultura. Ahora, José y Nicodemo colocan una cantidad considerada de aceite, de mirra y otras especies también con el cuerpo al momento de que ellos colocan el cuerpo en la tumba. Pero las mujeres, hermanas, quiero que usted apunte esto, porque las mujeres, ellas querían hacer su propia contribución de ungir ¿qué? El cuerpo del Señor Jesús. Sin embargo, como decíamos el día viernes, ya no hubo ¿qué? Tiempo. Cuando ellas quisieron ir a ungir el cuerpo, ya no se encontraba el cuerpo de Jesús en la tumba. Ya había ¿qué? Resucitado. Fíjese, hermano, en el primer siglo cuenta la historia que en la parte de cuando alguien moría, en la tumba tenía que ser sellada con una roca enfrente. Aquí Lucas y Mateo, en el capítulo 15, versículo 46, acompañen por favor a Mateo 15, 46, que es lo que nos dice la Escritura, porque hay una característica que se hacía en aquella época. 15:46, por favor. Llegaste al 39. 39, perdón. A ver, entonces me equivoqué yo en Mateo. Marcos, a ver si es Marcos entonces, me equivoqué de cita. Sí. Marcos 15:46, por favor. Sí. ¿Qué dice la Escritura? El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok. Es decir, en aquella época, mis amados hermanos, la manera en que se tapaba una tumba, un sepulcro, era rodar una roca enfrente. Ahora, aquí lo que hace después Mateo también señala que se coloca un sello en la piedra, lo que significa que, fíjese bien, al momento de sellar la tumba, significaba que las autoridades imperiales de Roma iban a castigar a cualquiera que iba a ¿qué? Que pudiera remover esa piedra, o que pudiera ir a mover la tumba, a bonificar. Ese era un castigo en aquella época. Fijémonos muy bien entonces en la actitud, hermanos, de las autoridades romanas. Ellas pensaban que los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, ¿qué iban a hacer? Iban a ir a quitar la piedra, a ir a la tumba, quitar el cuerpo y decir: el Señor ha resucitado. Eso es lo que pensaban, tienen ese temor las autoridades romanas. Pero el Señor no necesitó de eso, hermanos. De hecho, no fue ni siquiera un estorbo aquella roca ni aquel sello que se le había puesto en la tumba. El Señor, con su poder, ¿qué hizo? Volvió a la vida, mis amados hermanos. Y ahora, este hecho en la historia, amadas hermanas y hermanos, ningún ser humano, nadie de nosotros, hemos de ignorar este hecho. Que Jesucristo, ¿qué? Ha resucitado. Que Jesucristo vive. Porque tiene enormes implicaciones, hermanos, para nuestro vivir aquí y ahora en la tierra y para la eternidad. Vemos la muerte en nosotros, hermanos, como algo que doloroso, como algo que, como una etapa como final. Perdemos un ser amado y nos incluimos todos los que hemos perdido un ser amado, nos duele porque le amamos. Perdemos a un familiar, perdemos a un ser amado y nos duele. Pero muchas veces, hermanos, tomamos la actitud de que es una tragedia para nosotros. Pero el Señor nos mostró con su entrega y con el cumplimiento de su promesa al volver a la vida, que no es una tragedia y que no es una etapa final, sino que es una puerta que se abre para comenzar una vida en la eternidad. Aquel que muere en Jesucristo entra ¿a qué? Hacia la vida eterna.
Así que, mis amados hermanos, no existe ningún otro hecho en la historia, amadas hermanas y hermanos, y que tenga más relevancia que la resurrección de Jesucristo. No hay otro hecho más así. De manera que nadie debe de permanecer indiferente ante este hecho. Pero a veces nuestra vida de testimonio, hermanos, muestra indiferencia. Y quizás podemos recordar al Cristo crucificado. Nos dolemos, podemos algunos quizás recordar ese sacrificio de Jesús. Pero no nos acordamos, hermanos, y estamos siendo indiferentes a que tenemos un Dios que vive, un Dios vivo y verdadero, que Jesús ha vuelto a la vida. Y esta resurrección de Jesucristo, hermanos, es un aspecto central para la vida de fe en nuestra vida espiritual. Ahora, hermanos, de hecho, esta es una de las doctrinas, la resurrección, que son más atacadas por aquellas personas del mundo que se muestran de manera incrédula. De hecho, con Jesús, en el día martes de controversia, le preguntaban acerca de ¿qué? De la resurrección. Si un hombre tiene una esposa, muere y luego se vuelve a casar, porque la ley decía eso, con un familiar podía volverse a casar, o la mujer se podría volver a casar con la parte familiar. ¿De quién va a ser esposa? En el juicio, decían aquellas personas. Y Jesús da una evidencia clara. Recuerden que quienes enfrentaban a Jesús eran fariseos. ¿Quién más eran? Judíos, líderes religiosos, pero también un movimiento que se llamaba los saduceos. Y los saduceos eran quienes no creían en la resurrección. Así que, mis amados hermanos, es una de las doctrinas que más ataques ha recibido por parte del mundo incrédulo. Y aún, hermanos, fíjense algo importante, porque los mismos discípulos dieron por sentado que la muerte de Cristo en la cruz le había puesto punto final a sus percepciones, a sus expectativas mesiánicas. Es decir, para ellos era el Mesías. El Mesías no debía de perder ninguna lucha, ninguna batalla. Y cuando ven a Jesucristo condenado y crucificado y después muerto en la cruz, pierden la esperanza, pierden esa ¿cómo le puedo compartir? Esa preconcepción que tenían ellos mesiánica, de ese Mesías, que no podía haber perdido. Para ellos era eso. Y por eso sus esperanzas están muertas. Fíjese bien lo que dice aquí el capítulo 24, en el versículo 4 en adelante, dice: aconteció, estando ellas perplejas, las mujeres, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras que resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos, ¿qué? Los demás. Después dice el versículo 10, ¿eran quiénes? María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y fíjese el versículo 11, ¿qué es lo que dice el versículo 11? Mas ellos les pareció locura las palabras de ellas, ¿y qué? Y no las creían. Para ellos era locura eso. No creían que la resurrección había sucedido. Los apóstoles. Podrá usted ver cómo relata Juan en su evangelio esta parte, en Juan 20, versículo 24 al 31. Fíjense entonces, el Señor fue crucificado el día viernes en la mañana, y su muerte ocurrió más o menos, dice la escritura, que a la hora, ¿qué? Novena. Es decir, eran como las 3 de la tarde aproximadamente. Inmediatamente después fue sepultado en la tumba, en un sepulcro. ¿De quién era ese sepulcro? ¿Se acuerda usted? De José de Arimatea, ¿sí? Y allí permaneció ¿hasta qué día? Posiblemente hasta el domingo en la madrugada. Y ese día, hermanas, muy bien temprano, muy de mañana, dice otra versión, ¿sí?
El domingo, muy en la mañana, muy temprano, un grupo de mujeres fueron ¿a dónde? Al sepulcro, con el propósito de, ¿qué dijimos? De ungir, ¿qué? El cuerpo del Señor Jesús con especies aromáticas, pero se encontraron con el hecho de que esa enorme roca ya había, ¿qué? Sido removida. Que el cuerpo del Señor Jesús había desaparecido. Ya no estaba en la tumba. Estas mujeres se sienten confundidas. Lucas dice perplejas. ¿Qué es perplejas? ¿Qué es estar perplejo? ¿Qué es? Asombrado, impactado por lo que han visto. Pues no estaban esperando, tampoco ellas, que Jesús iba a resucitar. No esperaban ellas eso. ¿Por qué? Porque por eso ellas van hacia la tumba a ungir el cuerpo. No esperaban que Jesús ya hubiera resucitado. En ese momento se colocan frente a ellas, dice la Escritura, dos varones con vestiduras resplandecientes. Bueno, fíjese algo aquí importante. Aquí dicen que son dos hombres, dos varones. Sin embargo, la Escritura de los eruditos dicen, ciertamente parecían hombres, pero al momento de resplandecer se confundió esta parte y no se vislumbró que realmente fueran hombres, sino que eran seres angelicales. Son los ángeles de ¿quién? Del Señor. Y les dan esa buena noticia. Ellas entonces salen de inmediato hacia donde se encontraba reunido el grupo apostólico. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Les cuentan lo que ha sucedido. Pero a ellos, el versículo 11, ¿qué dice? Les parece que locura las palabras de ellas, y no les creían a las mujeres. Mis hermanos y hermanas, a pesar de todas las veces que el Señor había hablado acerca de su muerte y de su resurrección, los discípulos no habían logrado entender el alcance de sus palabras. Ya muchas veces, ¿cuántas veces habló Jesús acerca de su muerte y de su resurrección? ¿Cuántas veces habló en su ministerio de ello? Muchísimas veces el Señor Jesús habló con sus discípulos, pero ellos no habían logrado entender cuánto alcance tenían las palabras del Señor Jesús, que hablaba acerca de la resurrección, por una sola razón, hermano, sencilla. Esa enseñanza no estaba encajando, hermanos, con sus nociones preconcebidas, lo que decía yo hace rato, acerca del Mesías prometido. No podían concebir la idea de un Mesías crucificado. De manera que cuando Cristo fue condenado y crucificado, todos ellos llegaron a la conclusión de que esas esperanzas habían muerto juntamente con Jesucristo. Eso tenían en su mente y en su corazón los apóstoles. Entonces llegan estas mujeres, reportan lo que habían visto, y fíjese bien, versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, hermanos, si usted lee lo que le dije hace un rato en Juan capítulo 20, va a encontrar la situación de Tomás, aquel apóstol incrédulo, que no creyó ni a lo que habían anunciado ya los mismos apóstoles. Pero no solamente fue Tomás, tanto Pedro como Juan, al escuchar la noticia de las mujeres, ellos deciden confirmar esto por ellos mismos. Por eso la Escritura dice aquí, pero levantándose Pedro, corrió ¿a dónde? Al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuando ellos van, entonces encuentran que lo mismo que las mujeres ya habían descrito y habían visto. Pero cuando Jesús decide presentarse a los 11 en la primera ocasión, ya se presentó a las mujeres. Ahora se presenta ¿a quién? A los 11 discípulos, porque no estaba Tomás. Sin embargo, en lugar de Jesús amonestarles o reprenderles por haberlo abandonado antes de su entrega, o en su entrega, lo que el Señor hace es bendecirles. Les muestra las señales de la crucifixión.
para que no hubiese duda alguna. Pero tristemente, hermanos, Tomás no estaba allí. Y cuando llega Tomás, los discípulos le cuentan lo que había pasado. ¿Y qué hace Tomás? Hasta que yo no vea, ¿qué dice Tomás? Sus manos, sus marcas, y ponga mi mano en su costado, voy a creer. Tomás se resiste. Gracias, hermano. Tomás se resiste a creer. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, en las pruebas, en la vida cristiana, muchos nos resistimos a creer. En la enfermedad nos resistimos a creer. En la vida espiritual de los hijos nos resistimos a creer. Aquel que se ha alejado se resiste a creer. Incluso cuando se le habla de la palabra a alguien, se resiste ¿a qué? A creer en ese Dios vivo. Y aquel que se encuentra en la sociedad dice, ¿no fue Dios el menos espiritual? ¿Fue el médico o fue otra persona? El medio espiritual, no sé si llamarlo espiritual, no fue Dios, fue tal santo. Solamente hay un santo que lo demostró al vencer a la muerte en aquella cruz. De manera, hermanos, que ahora hemos de analizar, Tomás no fue el único que dudó. ¿Quién fue quienes dudaron, hermanos? Ninguno de los apóstoles, amados hermanos, aceptó de inmediato el testimonio de las mujeres, sino que ellos todos creyeron hasta que vieron a Jesús. Es decir, hermanos, hasta que vieron las marcas que tenía en su cuerpo. No fue su fe, ni siquiera siendo que seguidores de Jesucristo. Fue la evidencia la que los convenció. Y nosotros a veces queremos pedir señales de que Cristo vive, de que Dios es verdad. Lo mismo pasa en nosotros en medio de la tormenta, en medio de la prueba, hermanos, y en medio de la aflicción. Pero el Señor, en vez de reprendernos, nos bendice y se presenta, amados hermanos, aun cuando parece o que preconcebimos que nuestras esperanzas están muertas, nuestros anhelos y nuestros deseos están muertos. Dios se manifiesta, mis amadas hermanas, en la forma en que la necesitamos. Jesucristo sabía que Tomás necesitaba ¿qué? Ver. Jesucristo sabía que las mujeres tenían que ver. Por eso se hace presente a través de ¿quién? De 2 ángeles. Manda 2 ángeles. Jesucristo sabía que sus discípulos necesitaban ¿qué? Ver. Hubo tinieblas, hermanos, pero llegó el amanecer. Hubo lágrimas, pero esas lágrimas fueron convertidas en gozo y en alegría cuando llegó la mañana del domingo, cuando ellas y ellos creyeron. Hubo muerte, mis amados hermanos, pero se convirtió en una puerta para la vida y la vida eterna. Ahora decíamos, hermanos, y decía yo, Jesús se hace presente aun cuando parece o preconcebimos que nuestras esperanzas han muerto o están muertas. Pero se hace presente de manera y en las formas que necesitamos nosotros. Quiero que me acompañe a Juan 11:25. Voy a dejarlo hasta aquí porque este mensaje continúa al mediodía. Vamos a ver cómo se hace presente el Señor Jesús en nuestra vida también, como ese Dios de vida, volviendo a la vida. Juan 11:25. ¿Quién tiene esa lectura, hermano y hermana? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo Jesús, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Es decir, hermanos, el Señor se va a hacer presente, aun cuando usted en su familia vea que los sueños, que su matrimonio, que su vida espiritual de sus hijos, que su familia está quebrada o que está muerta. Si ustedes creen en Jesús, el Señor tiene el poder para volver ¿qué? A la vida.
y se presenta como eso. El Señor Jesús tuvo que decirles: yo soy ¿quién? La resurrección y la vida. Y añadir esto: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Mis amados hermanos, voy a dejar hasta aquí este mensaje, porque hay otras maneras de que el Señor Jesús se presenta. No solamente aquí menciona la vida, se presenta aquí el Señor Jesús como ¿qué? Como la vida, como la resurrección. Pero también hay otras partes en las que Jesús se presenta, diciendo también de la vida, hablando de otras cosas mucho más, que nos dan esperanza y nos recuerdan pues de que Cristo vive y reina para siempre. Entonces lo veremos en un rato más en el mensaje de mediodía, así que le pido que, como decíamos en la semana, en este culto vamos a hacer esta parte de la primera parte de la resurrección en este horario de las 7 de la mañana y la segunda parte para concluir en el culto de las 12 del día. Así que, mi amado hermano y hermana, yo le invito a que usted le crea al Señor Jesús, que le crea a Dios, quien se presenta como ese Dios con poder para volver a la vida. Que pueda haber hoy día tinieblas, oscuridad, quizás en su vida espiritual, familiar, laboral o personal, pero llegará el amanecer. Quizás pueda haber lágrimas, puede estar soltando lágrimas, por dolor, por consuelo, porque está viviendo un duelo, perdón. Pero esas lágrimas Dios las va a convertir en gozo y en alegría, al disfrutar de su abrazo y de ese amor. Quizás usted esté pensando que ya no tiene sentido la vida, que ya no tiene sentido quizás los sueños, pero el Señor puede convertir ese pensamiento y ese sentir en una visión para que usted pueda mirar que hay una puerta para la vida. Así que, mis amados hermanos, Él es la resurrección y la vida. Hemos de creerle a Él. No perdamos las esperanzas, como los apóstoles preconcebían a ese Mesías crucificado como perdedor. No, nuestro Cristo ha vencido, nuestro Señor Jesucristo Salvador ha vencido, y por Él tenemos ¿qué? La vida eterna. Él ha vencido a la muerte en la cruz. Así que nos ha dado pues la entrada hacia la vida eterna. Amén, hermanos. Cristo vive y es lo que hemos de celebrar cada día y cada domingo en unidad, cuando lleguemos aquí al culto. Pongámonos de pie, por favor, hermano y hermana, y oremos al Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, ser alentados a través, Señor, de que cuando pasamos tiempos de dificultad, cuando pasamos, Señor, momentos difíciles y complejos, tú te manifiestas en la forma en la que necesitamos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a borrar y quitar nuestras preconcepciones, Señor, que solamente tienen la intención de perder la esperanza, Señor. Que ahora miremos con gozo, con alegría y con esa esperanza, Señor, de que tú vuelves a la vida, Padre Santo. Que nos has dado la oportunidad con tu infinito amor, al haberte entregado, de ver un nuevo amanecer, de que el dolor y las lágrimas puedan ser convertidos en alegría y en gozo a través de tu abrazo, tu consuelo y fortaleza. Y Padre Santo, que cuando a veces pensemos, Señor, que todo, Señor, ha muerto, tú, Señor, tienes el poder para volver a la vida. Nos recuerdas ahora, a través de tu apóstol Juan, que tú eres la resurrección y la vida. Que si creemos en ti, aunque estemos muertos, viviremos. Te damos gracias, Padre Santo, por esa promesa, porque también, Padre Santo, veremos, tú siendo el primogénito, Señor, y al haber muerto, Señor, primeramente, también, Padre Santo, después de ello, en la resurrección final, cuando moramos, Señor, seremos resucitados, Señor, también. Te damos gracias, Padre, porque seremos resucitados y transformados para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque entonces, Padre Santo, vendrá el día glorioso, donde no habrá llanto ni dolor, sino que todo será alegría, Señor, porque tú has vuelto por tu iglesia y por tus hijos.
Padre soberano, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, y te pedimos que en nuestro corazón permanezca, Señor, el deseo de poder seguir aprendiendo más en ese día de resurrección, Señor, acerca de las formas en las que tú te presentas, como lo necesitamos nosotros. Que podamos, Señor, continuar en ese día con la esperanza, Señor, con la expectativa, Padre, de escuchar tu palabra en el culto de mediodía, donde confirmaremos, Señor, tu palabra y tus promesas a tu iglesia y a tu pueblo. Padre, quedamos, Señor, en tus manos en esta hora. Permítenos, Señor, seguir celebrando este día de resurrección desde ahora y para siempre, todos los días que nos permitas vivir de aquí en adelante, Señor. Por favor, hasta que tú vengas por segunda vez. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.